Amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid, junto con mis hermanos sacerdotes, el padre Toribio Pineda, el padre Víctor Manuel Ruano, el padre Rigoberto Pérez, con el apoyo técnico del periodista Ben Chin. Podemos entrar a sus hogares todos los días para reflexionar sobre distintos aspectos de la vida nacional y también de la vida de la iglesia. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el tema de las comisiones de postulación, ya que el Congreso de la República ha convocado ya a las comisiones de postulación en vistas a elegir a los nuevos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, el tema de las comisiones de postulación tiene una historia un poco extraña, porque nacieron con una buena intención. Nacieron para reforzar la vida democrática del país, pero desde su nacimiento hasta la fecha, las comisiones de postulación han enfrentado un terrible deterioro. He tenido a la vista un artículo publicado por el licenciado Edgar Ortiz en febrero de 2020, en el cual hace un recorrido histórico sobre el nacimiento y el posterior deterioro de las comisiones de postulación. Un artículo muy importante y muy válido para que nosotros nos demos cuenta cómo el Congreso de la República sigue debiéndonos la reforma a la ley de comisiones de postulación, porque realmente se han dedicado a otras cosas y no a lo que verdaderamente urge. Lamentablemente, las comisiones de postulación son hoy por hoy un mecanismo bastante turbio. Ya lo había denunciado también en su momento el movimiento Pro Justicia, quienes en el año 2013 denunciaron que se veía en las comisiones de postulación tráfico de influencias, cabildeo oculto y presiones, objeciones anónimas y planteadas de forma defectuosa, deficiencias técnicas en los instrumentos y mecanismos de evaluación, plazos insuficientes para completar el proceso de postulación y falta de transparencia en algunos procesos de elección de integrantes de comisiones de postulación. Por si eso fuera poco, vimos en vivo y en directo allá en el año 2022 cómo la actual fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, con la intención de continuar dirigiendo el Ministerio Público, que con puras artimañas logró seguir dirigiendo el Ministerio Público por un segundo periodo, ella se presentó a solventar las tachas presentadas contra ella y demandó a la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general que se abstuviera de revisar su tesis doctoral sobre un supuesto plagio, advirtiendo que eso constituiría una intromisión a las universidades o las facultades de organismos jurisdiccionales, lo que conllevaría responsabilidades penales, según consta en el oficio que presentó para evacuar pruebas de descargo por las tachas en su contra. Para excusarse por la tacha de plagio de tesis, expuso diferentes argumentos, aunque en ninguno hace constar que el trabajo presentado haya sido esfuerzo propio, como tampoco niega categóricamente haber incurrido en el plagio que se señala de una tesis de un abogado de Alta Verapaz fallecido en 2016. Entonces vemos ahí comisiones de postulación bajo presión y ese tipo de situaciones pues debilitan la democracia. Nos dice el licenciado Edgar Ortiz que las comisiones de postulación aparecieron en nuestro país con el decreto 30-83, la ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral que promulgó el general Efraín Ríos Montt en el tránsito a la era democrática. Aquella ley estipulaba que el Tribunal Supremo Electoral sería elegido por la Corte Suprema de Justicia de una nómina que le propondría una comisión de postulación conformada por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante de la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales, los decanos de las facultades de Derecho y de las universidades del país. Por aquel entonces, las únicas facultades de Derecho eran las de la Universidad de San Carlos, las universidades Mariano Gálvez, Rafael Andívar y Francisco Marroquín. Naturalmente, aquella comisión de postulación
conformada por figuras como Eduardo Meyer, Manuel Villacorta, Mario Guerra Roldán, entre otros, designaron aquel histórico Tribunal Supremo Electoral conformado por juristas de renombre como Arturo Gerbruger Asturias, luego vicepresidente de la Nación con Ramiro de León Carpio. También estaba conformada ese Tribunal Supremo Electoral por Justo Rufino Morales Merlos, Gonzalo Menéndez de la Riva, Manuel Ruano Mejía y René Búcaros Salaverría. Era un tribunal que dejó huella profunda porque se esforzaron siempre por ser honestos y porque los procesos electorales fueran pues verdaderamente impecables. Después, como relata Guerra Roldán, allá en el año 2019, quien formó parte de las comisiones de postulación, fue difícil para aquellos ciudadanos conformar la nómina de candidatos para el Tribunal Supremo Electoral. Naturalmente, la forma de proceder era la de sugerir nombres de juristas notables e intentar convencerles de aceptar el cargo. Nada de cientos de currículums como si de bolsa de empleo se tratara como pasa en nuestros días, ¿verdad? Esa excelente experiencia en la elección del Tribunal Supremo Electoral motivó a los constituyentes para optar por este modelo de comisiones de postulación para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Para colmo de males, las salas de Corte de Apelaciones no se elegían por este modelo, pero en la reforma constitucional de 1993, después del Serranazo, se amplió este mecanismo también para estos tribunales. Con esto llegamos ya a los años 90, cuando las comisiones de postulación funcionaban más o menos, debido a que el gremio de los abogados todavía era reducido y porque aún había pocas facultades de derecho. Las críticas que enfrentan las comisiones de postulación en los años 90 es que el sistema era elitista y normalmente solo se elegía abogados de la ciudad, abogados ladinos, y se marginaba a los del interior y a los indígenas. Sin embargo, en el gobierno del FRG en el año 2001 se promulga una nueva ley de colegiación profesional obligatoria, Decreto 72/2001, y comienza así la proliferación de facultades de derecho. Surge ahí la figura de Roberto López Villatoro, conocido como el rey del tenis, procesado por el caso de comisiones paralelas. Él fue señalado siempre como un cabildeador de aquella ley y posteriormente un actor clave en las elecciones del Colegio de Abogados y en las comisiones de postulación. Con la proliferación de facultades de derecho, aumentó aceleradamente el número de abogados graduados al tiempo que la calidad de algunas facultades venía a menos. El surgimiento de nuevas facultades de derecho permitió a los corruptos, a las mafias, controlar asientos en las comisiones de postulación y también ha permitido crear redes informales de abogados para luego ganar las representaciones en el Colegio de Abogados. Como ven ustedes, ya para ese entonces, el año 2001, las comisiones de postulación empezaban a tener putrefacción. En el año 2009 fue asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg y con ello apareció un video suyo que conmocionó a la ciudadanía guatemalteca. Por parte de los logros de aquella indignación ciudadana fue la promulgación de la ley de comisiones de postulación. La demanda ciudadana en ese entonces era que las reuniones de las comisiones de postulación se realizaban secretamente y por tanto el público no podía fiscalizar el proceso. La gran ganancia de esta ley fue que pudimos ver de primera mano el mercado que forman algunas alianzas espurias en las comisiones de postulación. Naturalmente hay decanos de facultades de derecho y algunos comisionados que son intachables y hacen una labor notable y quisieran ellos que la cosa caminara bien, pero su esfuerzo se diluye porque resultan ser una minoría en medio de una amplia comisión de 37 miembros. Lamentablemente en ese año 2009 hace su ingreso también en este escenario las maniobras sucias o judicializantes de la
Corte de Constitucionalidad quien mete sus manos en el proceso. De esa manera, en el año 2009 ya había una Corte Suprema de Justicia electa por el Congreso y un amparo exigió al Congreso abrir un proceso para revisar la idoneidad y honradez de los magistrados designados. Al final, por diversas denuncias, 3 magistrados renunciaron a su designación y debieron ser sustituidos por otros 3 abogados del listado que había remitido la Comisión de Postulación. En el año 2014, otra vez un amparo cuestionó la idoneidad del proceso por falta de evaluación de jueces y magistrados y porque la elección del magistrado se hizo en una sesión express que duró 43 minutos. Si bien inicialmente la Corte de Constitucionalidad suspendió el proceso, al dictar sentencia lo convalidó. Hoy sabemos, por una denuncia que dejó la extinta CICIG, que hay hechos fundados de que sugieren que varios candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron con Alejandro Sinibaldi y con Manuel Valdizón y que entre estos se repartieron la Corte Suprema de Justicia. Y el proceso de 2019-2020 ha sido aún más accidentado. Primero se suspendió el proceso de comisiones de postulación porque el Consejo de la Carrera Judicial no había hecho las evaluaciones de desempeño como lo mandaba la ley. Pasó el 13 de octubre, fecha de vencimiento de los nombramientos de los magistrados, y el proceso nunca culminó porque se llegó hasta la elección de una nueva corte y los antiguos se quedaron por un nuevo periodo, así de facto. Las evaluaciones no sirvieron de mucho, fueron un mero trámite y la guinda al pastel la ponen las reuniones de algunos integrantes de las comisiones de postulación con el procesado Gustavo Alejos. Fue en el año 2022 cuando un fallo judicial de la CC obligó a los comisionados a votar por la inclusión de María Consuelo Porras entre los 6 que iban a ser elegidos. Obviamente ya se sabía que Yamatei iba a elegirla a ella. Por ese entonces ella buscaba ser reelecta en el cargo y así, con una orden autoritaria de la CC, la señora Consuelo Porras fue incluida en el listado para ser reelecta como fiscal general. De esa manera es que les digo, los procesos de comisiones de postulación el día de hoy no son confiables y lamentablemente el Congreso no hizo lo posible para reformar la ley de comisiones de postulación. Se nos pasó el tiempo, un gusto saludarles, seguimos reflexionando sobre estos aspectos del país en una próxima ocasión.